importante que tenemos porque estamos en comunión, hemos participado de la cena del Señor y ahora es el momento donde Dios quiere hablarnos. Este es el momento de tratar de prestar atención a lo que Él quiere decirnos. Y hay algo que viene diciéndonos y parece que algunos son muy cabezaduras porque no terminan de entender el amor de Dios. El amor que Dios no tiene. Dios no tiene mucho amor. Y en los últimos mensajes vengo tratando de que afirmen en su mente y en su corazón el amor que Dios nos tiene. Vengo repitiéndoles, por lo menos en los dos últimos mensajes, que para que Dios pueda hacer los milagros que necesitamos en nuestras vidas, tenemos que entender que Él puede, que tiene el poder para hacer cualquier milagro, que no hay nada imposible para Él. Lo segundo, que quiere hacerlo. No solo que puede, sino que quiere bendecirnos, favorecernos con el milagro que necesitamos. Y lo tercero, entender que si Dios tiene el poder y lo quiere hacer, no solo lo puede hacer en el futuro, mañana, sino que también lo puede hacer hoy. Y esto les vengo entendiendo que cada vez que vengas a la iglesia, vengas con una fe expectante, diciendo, hoy es el día que no me voy como he venido. Hoy es el día que me voy con mi milagro, con mi bendición. Amén. Vos tienes que venir. Y si no sucede hoy, venite el viernes con la misma expectativa y venite el domingo. Hasta que un día te vas a ir de una manera diferente. Porque donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para bendecirte, para sanarte, para curarte. Dios está aquí, pero a veces no estamos con la expectativa de que algo me va a pasar a mí hoy. Y venimos a veces por religiosidad, por costumbre, por las dudas, porque me han traído, porque me mandan de la fundación, porque está la chica o el chico que me gusta, pero son pocos los que vienen con la expectativa de que Dios está aquí y tiene el poder para hacer un milagro en mi vida. Y puede hacerlo hoy. Hoy te quiero agregar un punto más a lo que quiero afirmar en tu mente y en tu corazón. Por eso este mensaje se llama Dios está a nuestro favor. Estamos en el año del favor de Dios para nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere favorecernos. Una sola hermana se alegra. Parece que la única que lo ha entendido. Y eso me pasa porque hay muchos que no lo entienden. Dios está a nuestro favor. ¿Sabe qué significa? Que no está en contra de nosotros, sino que está a favor de nosotros. Pero a veces no entendemos estas cosas, por eso nos cuestan mucho. Pensamos que, si Dios estuviera aquí y ve la macana que hice anoche, si viera mi suciedad, si viera la mugre de mis pensamientos, si pudiera leer los malos deseos de mi corazón. Y a veces no queremos porque pensamos que cuando nos vea cómo estamos en la condición en que venimos, como si Él fuera a ponerse en contra de nosotros.
Y a muchos por eso les cuesta entender que Dios está a nuestro favor. No, pero a mí Dios no me escucha, a mí Dios me abandona, a mí Dios no me responde. Pareciera como que no está a nuestro favor. Pero hoy voy a tratar de desarrollar este tema para que entiendas, lo grames, lo afirmes en tu mente y en tu corazón de que Dios está por vos. Que Dios está a tu favor. Y si Dios está a tu favor, es para favorecerte, no para hacerte la contra, no para condenarte, no para llevarte a un juicio. Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es para bendecirte aunque no lo merezcas. Y sobre todo ahora que es el año del favor de Dios. Dios está a tu favor hoy. Vamos. Yo quiero que entienda eso. Dios que no va... Mire, Dios está a mi favor, no ahora porque soy pastor y hago las cosas bien. Dios estuvo a mi favor aun cuando era un pecador y ni le conocía. Porque a veces pensamos, uy, Dios va a estar a favor mío. Sí. Y Dios está a tu favor hoy. Y si tienes un corazón expectante mientras escuchas la palabra, yo te garantizo que el favor de Dios va a ser en tu vida el milagro que necesitas. Esto traté de enseñarles el viernes. El viernes les enseñé que los milagros estaban en tus manos. Pero a veces creen que si en las manos del pastor hay milagros, por supuesto, porque yo lo creo. Pero hay pastor que no lo creen, entonces nunca van a tener un milagro en sus manos. Pero él nos dijo que los que creen pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. No dijo si el pastor cree. Si tú crees, ponete la mano sobre tu cabeza y vas a ser libre. Y la palabra cuando es soltada tiene un poder especial para activar y aumentar tu fe, porque la fe viene por el oír, y el oír, cuando estoy predicando la palabra de Dios, entonces, ahí nomás pondrá tu mano. Yo quiero que tengas, cuando escuche la palabra, aumente tu fe de tal manera que diga, pongo mi mano en mi corazón, se sana mi corazón. Pongo mi mano aquí en mis órganos reproductivos y la que no podía quedar embarazada, quedará embarazada. Y pongo la mano sobre mi cabeza y la que tenía cáncer, se va a ir sin cáncer. Porque Dios quiere favorecerte. Y el que tiene una adicción, se va a ir libre de sus adicciones. Pero tienes que tener una fe con expectativas. Por eso escuchar la palabra con atención, no te distraigas con el celular ni charlando con la que tienes al lado. Porque si no, te pasa por el frente la bendición y no la agarras. Para esto tenemos que entender que Dios está a tu favor hoy. Primeramente, que Dios no es un Padre frío y lejano. Que Dios no es frío y lejano que está en el cielo. Tienes que entender que Dios está con vos. Wow. Dios está más cercano de lo que vos crees. Dios está con vos, Dios está en vos y Dios está por vos. Y estas son cosas que tienes que entender. Sí, hijo. Ya vamos a orar por vos también para que te vayas bien hoy. Bueno. Ama. Y quiere estar cerca nuestro. Pero ¿qué pasa? Muchas veces somos como el hijo pródigo, que queremos irnos a una provincia alejada para mandar nuestra macana.
para drogarnos donde no nos ven, para hacer macanas, para malgastarlo en prostitutas, en amigotes, en alcohol, donde no nos vean las macanas que hacemos. No es Dios el que no quiere estar cercano. A veces somos nosotros los que nos alejamos de Dios para que no vea las cosas que hacemos, en las cosas en que andamos. El hijo pródigo no quería ver que su padre viera cómo él malgastaba su vida y su dinero. Pero quiero decirte una cosa, Dios está en todo lugar y a donde quiera que vayas, Dios te ve. No hay ningún lugar donde puedas esconderte de Dios. Dios quiere estar cerca nuestro. Por eso dejó de su condición de Dios. Se hizo hombre. Y se llamó, sí, Jesús. Y se llamó Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Él quería estar con nosotros aquí mientras vivimos en la tierra. No solo vamos a estar con Dios allá en el cielo, sino que Dios quiere estar con nosotros aquí. Cada día de tu vida, en todos los momentos, no solo en los tristes, dolorosos, sino también en los días de alegría, en los días de felicidad. Y si Dios está con nosotros, es para favorecernos, no para condenarnos. Por eso debemos entender eso, que Dios está para salvarnos, no para condenarnos, que pagó con su sangre nuestros pecados, que murió en la cruz para que tengamos una nueva vida con Dios. Porque algunos quieren que lo libere del pecado, del dolor, pero para volver a vivir una vida como ellos quieran. Pero Dios, cuando te bendice, es para que vivas una vida con Dios, no sin Dios. Porque algunos vienen para que Dios les solucione un problema, pero no le aman a Dios y no quieren vivir con Dios y para Dios. Pero Dios quiere vivir con vos. Y vino a favorecernos. Por eso Dios está por nosotros y en nosotros. Dios es por nosotros, no contra nosotros. Diga conmigo, Dios es por mí. Dios es por mí. Dígalo de nuevo. Dios es por mí y está a mi favor. Está a mi favor. Wow. Abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo, capítulo 8, versículo 31. Abra su Biblia, yo ya le he pedido que no me la pasen porque quiero volver a ejercitar que ustedes pues traigan Biblia. Pues parece que estaban muy mal acostumbrados. Así que vamos de vuelta, abran sus Biblias. Y si la tienen en el celular, por favor, en modo avión. Dice así, ¿lo tiene? Romano he dicho. 31. Son peleadoras, ¿no? Romanos 8, 31, ahí cuando lo tengan en su Biblia. Amén, ahí, esa es la velocidad que quiero. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. Si Dios está por vos, ¿quién te va a hacer frente en tu vida? Ninguna persona, ni ninguna circunstancia, ninguna enfermedad puede hacerte frente y vencerte si entiendes que Dios
es por nosotros. El que no escatimó, el que no mezquinó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que muriera. Mire, escuche esto, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también en Jesucristo todas las cosas que pidamos? ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Dice así. Cuando vos entiendas que si lo entregó para que muriera en tu lugar, en la cruz del Calvario, entregó a su Hijo que ama, ¿cómo también no te va a dar todo lo que le pidas? Porque Él está por nosotros. ¡Wow! ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que está por nosotros y nos justifica. ¿Quién es el que nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos puede separar de este amor, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cáncer, enfermedad, adicciones, nada. Nada. Pasa al versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Te lo voy a decir aquí, dice del amor de Dios, pero te lo voy a decir de otra manera. No te podrán separar del favor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Cuando estoy convencido en mi mente y en mi corazón de esto, que Dios está por mí, y si Dios está por mí, nada me puede vencer. No me puede vencer un cáncer, no me puede vencer la cocaína, no me puede vencer el alcohol, no me puede vencer la ludopatía, no me puede vencer ningún tipo de enfermedad, ni que venga, sean cosas espirituales, satánicas, nada. Nada me pueden vencer si estoy convencido de que Dios está de mi lado, que está por mí, que está para favorecerme, que está para defenderme, que está para pelear por mí mis batallas. Estoy convencido. Aunque estés en una recesión económica, aunque estés lleno de ataques y problemas, nada te pasará, porque Dios está a mí. Vamos de vuelta. Agarre de vuelta Romanos 8. ¿Se acuerda dónde empezamos a leer? En el versículo 32, 31, por ahí. Bueno, vaya al 28. Y mire lo que dice Romanos 28. Wow. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que, mire, va a venir un problema, va a venir una enfermedad, va a venir una crisis económica, pero esto, lo que era una adicción para mí, de pronto, lo que era malo se va a convertir en algo favorable. Lo que era una adicción en mi vida, la cocaína, por más de 20 años, que me destruyó la vida, me hizo perder de todo, hasta la libertad. Cuando conocí a Cristo y entendí que Dios estaba por mí y a mi favor, hoy todo lo que viví en esos 20 años de adicciones que me destruyó,
destruyó mi familia, a mis seres queridos, mi economía, todo, Dios lo empezó a usar a mi favor. Por eso tanta gente es ayudada en la Fundación Piedras Vivas. Porque lo que era malo, ahora con Dios se convierte en algo favorable. Y no sé si lo está entendiendo. Y esto es lo que quiero que entiendas. Que cuando Dios está por ti, ninguna situación, ninguna persona, ni las tinieblas podrán derrotarte. Amén. Pero hay gente que no entiende esto. Le aparece un diablito, le hacen un trabajo, le tiran pochoclo en la casa y ya empiezan a asustar. ¡Ay, pastor! ¡Óreme! ¿Qué hago? Por eso te digo, tienes que estar convencido de que Dios está por vos. Y cuando vos estás convencido que Dios está por vos y para favorecerte, aunque el sueldo no te alcance, a fin de mes te va a sobrar. Amén. Pero lo tienes que tener entendido aquí. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, es Dios. Si Dios está por mí, ¿quién estará contra mí? Pero algunos me dicen, pastor, me siento pecador, me siento muy sucio. Me siento tan inmundo como para que Dios esté por mí. Yo te invito a que abras tu Biblia en Juan 3:16. Y dice así este versículo. ¿Lo tienen? Vamos, de memoria, los que no tengan Biblia. Por tal manera, o sea, amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense lo que dice. Con tal intensidad, esa es una versión dice eso, con tal intensidad Dios amó al mundo. Uy, no dice a la iglesia. O sea que imagínate que ama más a la iglesia. Pero al mundo, a los pecadores, a los sucios, a los perdidos, a los corruptos, a eso dice que Dios los amó con mucha intensidad. Los amó con mucha intensidad. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Para que tengan vida eterna. Para que tengan la vida que van a tener en la eternidad aquí en la tierra. Con cuánto amor te ama Dios. Que envió a su Hijo Jesucristo para que ocupe tu lugar en la cruz. Porque no somos nosotros los que merecíamos estar en la cruz. Y Él ocupó nuestro lugar. Hebreos 9:22, mire lo que dice Hebreos 9:22. ¿Me van siguiendo con la Biblia? No se distraiga porque es ahora. Cuando usted no se distrae y recibe esta palabra, es cuando usted va a recibir el milagro. Dice así, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Diga conmigo, sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Bueno, ahora deje la Biblia, míreme a mí. Míreme a mí. Los primeros pecadores, de donde nace el pecado original, míreme a mí, vamos, míreme a mí, vamos. No se distraigan con el celular. Se van a perder el milagro. Y yo quiero que se vaya de aquí bendecido.
Los primeros pecadores fueron Adán y Eva. Y el primero en matar fue Dios, que sacrificó un cordero que andaba por ahí, lo mató, y con esa sangre iba a cubrir el pecado, la desnudez de Adán y Eva. Dice que andaban vestidos con hojas de higuera, desnudos cubiertos con hojas de higuera. ¿Alguien alguna vez tuvo una higuera en su casa? ¿Alguna vez se pasó la hoja de higuera por la piel? ¿Qué te agarra? Picazón, urticaria, te quieres rascar, es muy molesto. Ahora, mírate, ellos se vistieron con cosas que los cubrían su desnudez, pero que le irritaban no solo la piel, sino también el alma. Por eso Dios tuvo que sacrificar un animal inocente, desollarlo y con su piel cubrir la desnudez de Adán y Eva. En el Antiguo Testamento, vamos un poquito más adelante, los sumos sacerdotes debían sacrificar animales inocentes, perfectos, y con la sangre se cubría el altar, porque de esta manera significaba que Dios te cubría con su sangre. Entonces Dios no podía ver tu pecado. La sangre del sacrificio impedía que Dios... Pero un día Juan el Bautista ve venir a Jesús y ¿se acuerdan lo que dijo? He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús fue el Cordero de Dios que murió en la cruz y pagó con su sangre bendita, ya no para cubrir nuestra desnudez, ya no para esconder nuestros pecados, sino como dice la palabra, que su sangre nos limpia de todo pecado y nos deja más blanco que la nieve. Dios mató al primer animal inocente por el pecado de Adán. Lo mató como sustituto del pecado del hombre. El inocente murió por el culpable. El justo murió por los injustos. El que no pecó cargó con los pecados de los pecadores. Jesús vino por nosotros, favorecernos, la condena que había sobre nuestras vidas. Ahí en el libro de los Romanos, no lo busque, no se distraiga. Versículo 23 va a decir lo siguiente. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contado, sino que también con respecto a nosotros, también ha de ser contado, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Este pasaje de Romanos 4 nos habla de Abraham, de la promesa que recibimos los justos. Y debemos entender lo siguiente. Murió en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Pero lo más importante, que su resurrección, si creemos en eso, nos hace justos. Nos justifica. Entonces, si a mí vinieran a llevarme ante los tribunales, a decir, usted tiene una deuda
y va a ser condenado a pagarlo. Señores, aquí tengo el recibo que dice que mi deuda fue cancelada. Y eso es lo que hizo Jesús. Canceló nuestras deudas con Dios. Y canceló, para. Y no solo canceló nuestras deudas con Dios, canceló nuestras deudas con el diablo. Porque hay algunos que le están debiendo al diablo. Y dice que cuando Jesús murió, bajó a los infiernos y cuando resucitó los venció a todos, les cortó la cabeza, las colas y después subió resucitado. Y en la cruz dice que colgó las cabezas para que vean que estaban vencidos, pero también colgó el acta de decretos que estaba contra nosotros. Colgó el acta de decretos donde dice, toda deuda con el diablo ha sido cancelada. Por eso tenemos que entender que la justificación, somos justificados, o sea, cancelada nuestra deuda, hechos justos. ¿Por qué? Porque Él está a favor nuestro. ¿Y qué hizo con perdonar nuestro pecado y con la resurrección justificarnos? Reconciliarnos con el Padre, porque ya no había nada que al Padre le moleste de nosotros. Porque ya hemos sido justificados por el Cordero de Dios. Entonces ya no hay nada que impida que yo me pueda acercar al Padre. No hay nada que impida que yo pueda ir al trono de la gracia para el oportuno socorro de cualquier problema que tenga en la vida. Nada. Escuche. Por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud, y por medio de Jesús reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros bien, que pues extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Dios los ha reconciliado con el Padre. Amén. Está en Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 22. Si podemos entender esto en nuestra mente, que Jesucristo ocupó mi lugar en la cruz, y que cuando resucitó, yo juntamente con Él fui resucitado. ¿Se acuerdan del bautismo? Romanos capítulo 6. Fuimos sepultados en las aguas del bautismo y ahí morimos con Cristo. Pero cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos justamente con Él. O sea que la resurrección de Cristo me resucita juntamente con Él. Así como mis pecados estuvieron en la cruz del Calvario y ahí recibí el juicio de Dios, recibieron mis pecados. Ahora yo estoy en Cristo, sentado en lugares celestiales. Amén. Ahora estoy con Él. Pastor, ¿usted está sentado con Cristo en lugares celestiales? Sí. Esa es mi posición espiritual. Sigo vivo aquí en la tierra, pero espiritualmente yo ya no estoy mendigando cuando oro del cielo a la tierra, sino que ahora estoy sentado con la autoridad del cielo, juntamente con Cristo, por el poder de la resurrección. Pero hay gente que no entiende esto. Hay gente que le cuesta entender cuál es su posición. Ahora usted es santo. Que le cueste vivir en santidad no significa que usted no sea santo.
usted ya esté justificado. Usted ya no va a ser condenado para ir al infierno. Entonces debemos entender algunas cosas. El apóstol Juan en su carta, déjeme que se lo lea en el capítulo 1, no lo busque. Dice así en el versículo 17, por la ley de Moisés, la ley fue dada por medio de Moisés y por esa ley nosotros fuimos condenados. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si nosotros todavía viviéramos en el Antiguo Testamento, la ley nos condenaría por cada error que cometamos. Pero como ahora, a través de Jesucristo, el Cristo que murió en la cruz y resucitó, ahora nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Y somos justificados, aunque no merezcas que te justifiquen las macanas que has hecho. Pero Dios te ama tanto, con tanta intensidad, que Dios te justificó. Si quieres vivir un año favorable, porque este es el año del favor de Dios. Y si quieres vivir un año favorable, debes creer en Jesucristo. Colosenses 1:27, déjeme que se lo lea. Porque quiero que usted tenga el entendimiento correcto de esto. Quiero que se afirme. Por eso le estoy leyendo mucho la palabra de Dios. Porque si no, como que no le queda. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le vuelvo a decir, Cristo en vosotros es la fuente de tu esperanza. ¿Qué esperas en la vida? ¿Qué esperas de tu matrimonio? ¿Qué esperas de tus hijos? Bueno, tienes que entender que no solo Dios es por nosotros, con nosotros, sino también en nosotros. Y el entender que Dios está viviendo en mí es lo que me da esperanza para ver un futuro diferente. Dice que cada vez que nosotros recibimos por gracia a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él envía al Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y dónde vive Dios? En mí. En mí. Pero yo no quiero que lo sepas como sabes cuál es la capital de Guatemala o como sabes quién es el presidente de Nicaragua. Yo quiero que lo sepas con la convicción, no por un mero conocimiento informativo, leído como en un libro de historia o en un libro de geopolítica, sino que yo quiero que lo sepas aquí. Dios vive en mí. Ahora, si lo crees, entonces no harías tantas macanas. Por eso yo a veces les pongo un ejemplo a la gente nueva para que entienda. ¿Cuántos tienen un hijo chiquitito? O sea, de brazos o un nieto. Si usted quisiera ir a un prostíbulo, ¿lo llevaría? Si usted fuera una fornicaria o un fornicario y va a ir a tener relaciones fuera del matrimonio, o un adúltero que va a tener relaciones con alguien casado, lo llevaría al chiquito, lo sentaría en una sillita, le diría, toma el celular, distráete un ratito mientras yo aquí en la cama voy a hacer lo que quiera. Usted, si fuera un ludópata, lo llevaría al casino lleno de gente que fuma,
y de ruidos y de luces, y lo tendría con usted mientras está jugando ahí a la maquinita? ¿Por qué no? Ahora, y usted lo lleva a Dios a esos lugares. Cuando usted se pone a hablar mal de la gente, o a ver pornografía, o a escuchar cosas que no son buenas, que no agradan a Dios, ¿sabía que usted lo está haciendo escuchar a Dios y haciendo ver cosas al Espíritu Santo? Por eso dice la Biblia que las cosas que hacemos entristecen a Dios que está en nosotros. Y no solo lo entristecen, llegan a un punto, porque son tan reiteradas, que dice que apagamos el fuego del Espíritu Santo. Lo entristecemos. Ahora, ¿entiende por qué hay muchos cristianos que no tienen esperanza? Porque hay muchos cristianos, digo, ¿cómo está tu matrimonio? Ay, no, pastor, ya no hay esperanza con el matrimonio, me quiero separar. Un cristiano divorciándose, separándose, porque en el matrimonio no hay esperanza, ¿no será entonces que no he valorado, que no he entendido, que no he comprendido que Dios estaba en mí y que esa es la esperanza? ¿Cómo vas con tu enfermedad, con tu cáncer? No, pastor, no hay esperanza. ¿No será que no has entendido que el que te da esperanza para sanarte está en vos, pero lo has entristecido? ¿Cómo está tu hijo con la adicción? No, pastor, ya estoy orando para que se muera porque no cambia más. Cada vez está peor. Miren, lo he escuchado de muchas madres. ¿Sabe lo que es que una madre te diga que quiere que el hijo se muera porque ya es un tormento la vida? No sé si alguien me puede entender, pero lo he escuchado muchas veces en la fundación. ¿No será que esa madre nunca entendió que la esperanza para ver a su hijo fuera de la droga no era en un tratamiento, sino de entender que Dios estaba en ella y que Dios en ella es la esperanza de gloria y de la solución a todos sus problemas? Jesucristo en nosotros es la esperanza de tener una vida gloriosa. Es la esperanza de tener esa vida que soñamos y queremos tener. Que decimos, Señor, yo me merezco otra vida que la que tengo. ¿Cuántos creen que se merecen otra vida de la que están viviendo? Y bueno, para merecer eso lo tienes que tener a Dios en vos. Para que Dios esté en vos, por vos y con vos. Para que las cosas se activen a tu favor. Pero a veces lo entristecemos tanto a Dios con las cosas que hacemos. No somos conscientes, sabemos, estamos informados. El Espíritu Santo vive en mí. Pero lo hago participar de mis pecados. Conviviendo con alguien sin casarme. Robando, mintiendo, drogándome. Qué locura, ¿no? Si vos entendieras que Dios está por vos y a tu favor, nunca más mentirías. Nunca más tendrías desesperanza. Nunca más te sentirías frustrado. Nunca más estarías mendigando amor. Es el año del favor de Dios. Y Dios es por nosotros, con nosotros y en nosotros. Ojalá que esta palabra de hoy pueda llevarte al entendimiento
de que Dios tiene que estar en vos. Y si Dios está en vos, es mi prioridad. Tu trabajo no es tu prioridad. Es Dios en vos. Tu mujer no es tu prioridad. Es Dios. Tu hijo no es tu prioridad. Es Dios. Cuando Dios está en vos, ¿sabes qué hermoso futuro van a tener tus hijos? ¿Sabes el matrimonio hermoso que vas a tener cuando Dios sea tu prioridad? Cuando vos y tu marido entienden que Dios es lo primero, las cosas empiezan a cambiar para bien. Todo te ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Juan, el capítulo 14, en el capítulo 14 de Juan, dice lo siguiente. Los que me aman obedecen mi palabra. Wow. Entonces las cosas le empiezan a salir bien. ¿Y qué tengo que hacer para... ¿Cuántos quieren que todo le empiece a salir bien? ¿Cuántos quieren que las cosas en el matrimonio, en la familia, en la salud, en la economía, le empiecen a salir bien? Dice que los que me aman, usted tiene que amar a Dios. Y todo lo que parece contrario le va a empezar a salir bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Esta es la pregunta. Los que le obedecen. Ahora, si usted no le obedece a Dios, significa que no le ama por más que diga que le ama. Está igual que ese marido que le dice a la mujer, yo te amo, pero tienes un amante. Sí, mami, pero vos sos la que amo. Contame si esa esposa va a estar contenta con ese amor. Si me amas y soy el primero en tu vida, obedéceme. No me mientas, no me manipules. No me hagas escuchar lo que quiero escuchar. Amame de tal manera que no te cueste obedecerme. ¿Sabe por qué a muchos cristianos les cuesta obedecer a Dios? Porque no le aman. No han tenido un encuentro con Dios. Su vida no ha cambiado, pero la persona que tiene un encuentro con Dios, la vida de él nunca vuelve a ser la misma. Nunca más será igual. Yo quisiera que en esta mañana des el primer paso de fe. ¿Y cuál es ese primer paso de fe para que Dios esté a tu favor? Ya te ama. No necesitas hacer nada, porque dice, de tal manera amó a Dios cuando eras un mundano, un pecador. No tienes que hacer nada para que Dios te ame intensamente. Yo quiero que entiendas que si quieres tener el favor de Dios, lo primero que tienes que hacer es recibirlo a Dios en tu corazón. Pastor, ¿cómo se recibe a Dios en mi corazón? Simple, reconociendo que sos un pecador, pero que te arrepientes de tus pecados. ¿Qué es arrepentirse de tus pecados? Y el que fornicaba no fornica más, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. ¿Lo está entendiendo lo que le quiero decir? Arrepentimiento significa que vengo por este camino y me arrepiento y tomo otro camino. Pero hay mucha gente, me pasó a mí muchas veces, que no me arrepentía, sino tenía remordimiento de las cosas que hacía. Me remordía en la conciencia, me remordía el corazón, el pecado que hacía. Iba, me confesaba, me golpeaba el pecho por mi culpa. Bueno, y salía de ahí como que ya estaba, pero el lunes volvía a hacer lo mismo. Volvía al mismo pecado. O sea, no había arrepentimiento, sino había un remordimiento.
Y eso pasa en todas las iglesias, gente con remordimiento, pero sin arrepentimiento. Porque si te arrepientes, tu vida va a cambiar. Entonces vamos siguiendo lo que estoy hablando. Y una vez que te arrepientes, le dices, Señor, ayúdame porque quiero cambiar, pero a veces no puedo. La tentación es más fuerte. Me seduce el pecado, me seduce aquella mujer, me seduce la cocaína, me seduce el juego. Ser sincero con Dios es lo mejor. Y después le dice, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora dice la palabra de Dios que esto tiene que ser hecho con voz audible. Pregúnteme por qué, pastor. Dios no necesita escucharte con voz audible. Porque Dios lo sabe todo, es omnisciente, omnipresente. Con que lo pienses en tu corazón, Dios lo escuchó. Pero el problema no es Dios. El problema es que estabas vendido a causa de tu pecado y otro dueño te tenía atrapado. Entonces, el diablo y los demonios no son Dios. Dios sabe lo que piensas, los diablos no saben lo que piensas. Vos a Dios le puedes decir con tus pensamientos, le puedes hablar en silencio con tu corazón. Pero a los demonios, ¿sabes qué le tiene que decir? Ahora tengo un Señor que se llama Jesucristo. Así que vos ya no tienes señorío en mi vida. Ya no tienes autoridad legal para seguir tentándome a pecar. Por eso tienes que declarar con voz audible, para que las tinieblas entiendan que ya no tienen poder ni derecho para arruinarte la vida, ni arruinarle la vida a tus seres queridos. ¿Cuántos quisieran en esta mañana hacer esta oración para que su realidad empiece a cambiar, para que el favor de Dios se active con vos, por vos y en vos? Yo les voy a invitar que cierren los ojos y repitan conmigo esta oración. Y le voy a pedir que la gente que ya tiene años en la iglesia también haga esta oración. Y háganla con voz audible para que los que vienen por primera vez no se sientan incómodos. Por eso cierre los ojos, que nadie esté mirando a nadie. Así cada uno tiene la libertad. Y como todos van a decir esta oración, vamos a ser parte y vamos a acompañar a la gente nueva. Repite conmigo. Padre Celestial, soy un pecador. Y me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y decido en este día recibir en mi vida a Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó al tercer día. Decido recibirlo como mi Señor y Salvador. Y declaro en el mundo espiritual que Jesucristo es el único Señor de mi vida.